Hola, ¿cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí por Radio Esperanza en el 1140 de la radio, en el AM, aquí en Monterrey, Nuevo León. Volviendo a la Palabra de los jueves, porque también estamos los miércoles a las 7:30 de la noche. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde o de la noche. Ya no sé si es tarde, si es noche. Un saludo también a todos los que nos acompañan aquí en el Face, a todos mis hermanos, gusto en verlos, aunque sea por este medio. Si tú quieres comunicarte con nosotros, te voy a compartir las vías de comunicación. Hoy tenemos disponible para ti un celular que es el 811-077-7087. Te lo voy a repetir, 811-077-7087. Ahí puedes comunicarte con nosotros. También podemos estar en contacto por medio del correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También te voy a dar de una vez mi número de celular, pero para si quieres marcarme después del programa o cualquier otro día durante la semana, yo te atiendo ahí. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Así es que en esas vías ahí podemos estar en contacto para lo que gustes y mandes. Igual te recuerdo, aunque haya pandemia, si tú ocupas una Biblia, siempre tenemos una Biblia para ti disponible. Si quieres leerla, solo tienes que hablarnos y te la hacemos llegar. Si tú batallas con la vista o ocupas una Biblia en audio, también te la podemos hacer llegar. O si te interesan algunas de las prédicas anteriores, también solo tienes que llamarnos o mandarnos un WhatsApp o un mensaje y te lo hacemos llegar. ¿Ok? Así es que muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas de la historia de la iglesia. Si te acuerdas, vimos cómo se hicieron las denominaciones, cómo comenzó la apostasía a meterse en lo que hoy llamamos cristianismo, y hemos visto lo que es la apostasía. La apostasía hoy es un cristianismo ya existente, un cristianismo falso. ¿Sí? Una iglesia a la que te unes, una denominación a la que te unes, una religión a la que te unes. Lo que describe Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 11, y este verso es muy importante, deberías de marcarlo ahí en tu Biblia. Dice 2 de Corintios 11, 3 y 4. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, es decir, de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo se hace esto? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto es lo que es la apostasía, un cristianismo falso, que también habla de un Jesús, pero es otro Jesús, que también predica un evangelio, pero es otro evangelio, ¿okay? Y que también, esto es lo más peligroso, recibe otro espíritu, pero es otro espíritu. Y lo más triste es, lo peor es que lo que dice 2 de Corintios 11 es que en algún momento tenías el espíritu correcto, pero de pronto recibes otro espíritu por andar escuchando otro evangelio y por andar escuchando de otro Jesucristo. Esto es terrible. Por eso nos manda 1 de Juan 4:1, probad los espíritus a ver si son de Dios. Probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Probadlos, ponerlos a prueba. Y eso es lo que es un mandamiento, hermano.
No hacerlo ya en sí es pecado. No solo corremos peligro, ya nada más no obedecerlo ya es pecado. Ponerlos a prueba. Pero ¿cómo se ponen a prueba? Con la palabra de Dios. Porque hay hermanos que nos han hablado y yo creo que sí es el Espíritu, porque cuando me caigo siento muy bonito. Pues eso no quiere decir nada. El diablo también hace cosquillas. El diablo también te hace sentir bonito. Eso no es suficiente. Es que yo cuando estoy en la iglesia y me caigo, siento paz. Y esa no es evidencia. Hay que probar los espíritus. Y algo de lo más peligroso, que antes de arrancar la semana pasada, hablamos de el por qué probarlo. ¿Sí? Es un mandamiento, pero no solo eso. Dice en Mateo 12, del 22 en adelante, la Biblia nos habla de un pecado imperdonable. Es decir, que no tiene perdón. Y si tú lees toda esta parte de Mateo 12, te darás cuenta que el pecado imperdonable se refiere a confundir el Espíritu de Dios con el espíritu del diablo. Es decir, que a lo que hace el Espíritu de Dios, si tú dices que es el espíritu del diablo, eso es un pecado imperdonable. Y lo contrario también, si el diablo está haciendo algo y tú dices que es el Espíritu de Dios, ese es un pecado imperdonable. Para ponértelo más claro, si el diablo es el que hace caer a las personas en una iglesia y revolcarse, si el diablo es el que las hace aullar, hacer como animalitos o reírse, y tú dices, es el Espíritu de Dios, ese es un pecado imperdonable. Imagínate el peligro, no es una cosa menor. Esto sucede cada domingo en algunas iglesias. Y hablando de denominaciones, y por esto que te estoy leyendo, por el Espíritu, porque hay dos espíritus, nos detuvimos a hablar de la iglesia pentecostal. Porque en lo particular, esta iglesia, la iglesia pentecostal, piensa o dice, predica que exalta al Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo y trae al Espíritu para allá y al Espíritu para acá. Bueno, entre más hablen del Espíritu Santo, más cuidado debemos de tener, porque más probable es que se cometa ese pecado imperdonable. ¿Ok? La semana pasada comenzamos a hablar de esta denominación, de esta iglesia, y hablamos de yo creo que una de las principales, porque no es la principal, pero una de las principales doctrinas. ¿Sí? Claro que ellos saben, y te decía, ahorita hablan mucho del Espíritu Santo. El cristianismo nace con el Espíritu Santo derramado allá en el día de Pentecostés. Entonces está correcto que hablen mucho del Espíritu, pero el peligro es caer en el pecado imperdonable. Lo primero que vimos la semana pasada es el hablar en lenguas. La iglesia pentecostal enseña que el que recibe el Espíritu de Dios habla en otras lenguas. Y te dicen que si tú no has hablado en lenguas, no es porque no lo tienes. Eso vimos la semana pasada que no es así. Que con solo leas 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios 14, te darías cuenta que no es así. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar de otra práctica que tienen. En la mayoría de sus cultos de esto se trata. Esta es como la doctrina estrella de los pastores, es su don máximo, el echar demonios, el atar demonios. Y hoy vamos a hablar de esta disque guerra espiritual que se lleva a cabo casualmente adentro de la iglesia pentecostal. Adentro, ahí, todos los domingos, ahí entran los demonios. ¿Quién sabe por qué se les llena de demonios? Pero y luego sale el pastor superhéroe y los empieza a atar, a echar, a reprender, a pisotear y todas esas cosas que suceden hoy en las iglesias pentecostales. Según ellos, se enfrentan cara a cara. Otros dicen que hasta los conocen por nombre y los echan fuera. Hoy vamos, yo creo que tú has oído de esto, ¿no? Aparte del hablar en lenguas, esto es muy característico de la iglesia pentecostal, ¿ok? Así es que hoy vamos a hablar de esto, como siempre, con lo que dice la Biblia y como siempre con la mayor recomendación, hermano.
No tienes por qué creerme ni a mí ni a nadie. ¿Sí? Tienes que ir a la palabra de Dios por tu cuenta a ver si esto es así. ¿Ok? Atar demonios. Su doctrina comienza, para empezar, la doctrina pentecostal comienza en que todo es por un demonio. Si te enfermas es un demonio. Si te quedas sin trabajo es un demonio. Si estás triste es un demonio, el demonio de tristeza. Si estás deprimido es el demonio de depresión y así. A todos lo achacan a un demonio. El coronavirus, pues desde luego para ellos es un demonio. Lo que no sé es por qué todos esos pastores que se la pasaban atando demonios no han podido atar el coronavirus. Lo que no entiendo es por qué esa pastora que sale acá y que tiene muchísima autoridad, ¿hasta dónde está su autoridad que no ha podido atar al coronavirus? ¿Ok? Pero bueno, esa es otra cosa, que les crea. Bueno, pues el que quiera creerlo, ¿no? Hablemos de lo que es bíblico. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia sí habla de que hay una guerra espiritual. Tú puedes leer allá Efesios 6, todo habla de la guerra espiritual. Pero los pentecostales, donde se equivocan, es en cómo se pelea esta guerra. Ellos creen que están en guerra, está bien, pero creen que la ganan. Creen que la ganan gritando y manoteando. Yo te ato y te desato y te vuelvo a atar. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y usan cosas así. Y cosas más. No sé qué palabra usar. Pero a mí me ha tocado ver en alguna plaza de una reunión cristiana de jóvenes cristianos y donde su líder dice, ahora vamos a machacarle la cabeza al diablo, y luego todos empiezan a pisotear el suelo y dice, eso, le estaban machacando la cabeza al diablo, hazme el favor. Ellos tienen desde luego sus versículos base, como esto no debería de sorprendernos. Nos dice ahí mismo en 2 de Corintios 11, ahí adelantito en el 14, no es maravilla. Si sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, es decir, a nadie debería de sorprenderle que el diablo use versículos bíblicos. Lo que se ve en Mateo 4, cuando tienta a Jesucristo, se ve al diablo usando la Biblia, usando el Salmo 91. Eso no debería de sorprendernos. De hecho, de eso se tratan sus engaños. De a la palabra de Dios, voltearla o torcerla o usarla mal, sacarla de su contexto, pero no debería de sorprendernos. Es decir, no deberíamos de concluir que si alguien menciona un versículo, entonces ya esa doctrina es de Dios. No, porque la Biblia nos enseña que no es así. ¿Ok? Pero veamos los versículos que ellos usan y concentrémonos en ellos. Ellos usan, no hay tanto para atar y desatar. Usan Mateo 16, 19, donde dice 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ok? Claro que habla de atar y desatar. ¿Ok? Pero acuérdate que siempre hay que leer el contexto. No nos cansaremos nunca de repetirlo acá en radio. Reglas para interpretar. No solo se trata de leer, sino de interpretar correctamente. Lo que te decía ahorita, no solo se trata de que alguien mencione un versículo, como hoy hacen los pastores pentecostales, se la pasan atando. Y cuando, oiga, ¿poco está en la Biblia? Claro, mira, ve a Mateo 16, 19, y entonces lees, lo que atares en la tierra será. Entonces sí está correcto el pastor. No, se trata de leer y de interpretar y de aplicar reglas. Y la más importante es la del contexto. Leer todo en su contexto, entenderlo en su contexto. ¿Qué es el contexto? Pues algo así de simple es versos antes y versos después de lo que tú quieres entender. Unos versos antes y unos versos después. Con este de Mateo 16, era Marcos 16. Con que leas del 16:13 al 16:20,
yo creo que lo entiendes mejor. Ok, o te podrían quedar algunas dudas, pero si verías que en ningún lado habla del demonio, ni lo menciona siquiera. ¿Ok? Pero vamos a concentrarnos en el segundo que usan, que está en Mateo 18, 15 al 18. Y ahí ya llevaremos algo de contexto. Nos explica a qué se refiere la Biblia con el atar y desatar. Con este atar y desatar, vamos a decir que hay dos atar y desatar. Pero este que nos dice a ti y a mí, que podemos atar y desatar, no se refiere a los demonios, que es el mismo que leíamos ahorita en el 16, y ahora mira Mateo 18, 15 en adelante. Mira cómo comienza. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. ¿Sí? Y si sigues leyendo, no menciona ningún demonio nunca. Dice, repréndele, si adelantito, si no los oyere, dilo a la iglesia, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Está hablando de un hermano que te ofende. ¿Sí? Y luego termina diciendo, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego sigue diciendo ahí Mateo, si te fijas, termina con una historia, con una parábola, ¿sí? De los dos deudores. ¿Y de qué trata la parábola de los deudores? ¿Sí? De que alguien le debía al rey una gran deuda y le fue perdonada. Y luego ese salió y alguien tenía una deuda con él y él no la perdonó. ¿Sí? Y entonces le dice que el rey lo vuelve a castigar y así hará el padre con todo aquel que no perdone a su hermano. ¿De qué está tratando todo Mateo 18? Del perdón. Y no, en ningún momento menciona demonios. Entonces, el atar y desatar del que se refiere Mateo 18 está hablando de que si perdonas o no perdonas. De que si no perdonas a alguien, bueno, Dios dice que tampoco lo perdona en el cielo. ¿Sí? Y si tú lo perdonas, mira la promesa de Dios, dice que Él lo perdona. Ese es el atar y desatar que el Señor nos da a ti y a mí. Esa es la autoridad, digamos, que el Señor nos da. Mira, en Juan 20, ¿cómo coincide con esto? Juan 20, 22, dice el Señor a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Te das cuenta? Ese es el atar y desatar al que la Biblia se refiere para ti y para mí. Léelos ahí en casa. Mateo 18, 15 en adelante, pero lee todo Mateo 18 para que tengas el contexto completo. Lee todo Mateo 18. Lee también el 16. En el 16, pero de Marcos. ¿Ok? En ningún momento menciona demonios, hermano. Entonces, no puede nadie creer que el Señor nos ha dado autoridad para atar demonios, porque en estos dos no se nos dio autoridad para atar demonios. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Te digo, usar estos dos versículos, pero usarlos mal. No hay autoridad para que tú y yo podamos atar demonios. Entonces, ya vimos una forma en que se usa el atar que no es atar demonios. Hay otro atar, donde sí habla de atar demonios. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ese es para Jesús. Ese lo hace Jesús. Mira, por ejemplo, en Mateo 12, 28 o Marcos 3, 27, que son paralelos. ¿Sí? Mateo 12, 28, Marcos 3, 27, el que tú gustes agarrar, dice Jesús, por ejemplo en Mateo 12, 28, si yo, por el Espíritu de Dios, he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, Él sí puede echar demonios, Él sí puede atar demonios, ¿sí? Otro pasaje allá en el libro de Lucas habla de atar,
¿sí? Cuando habla del hombre más fuerte, de que hay un hombre fuerte, pero luego lo ata el hombre más fuerte. El hombre más fuerte es Jesús. Él sí puede atar, Él puede echar demonios. Pero, te digo, si revisas estos dos, no nos da a nosotros esa autoridad. ¿Sí? Ahí la palabra atar o echar sí se refiere al diablo, pero no da autoridad a las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ve en las iglesias pentecostales principalmente? Se ve a las personas decir yo te ato, ¿sí? Y cosas así tan inverosímiles, primero porque no tenemos esa autoridad, pero aparte si nos diera la autoridad, o sea, sería algo, usarla así, es tan increíble. Una vez escuché un ejemplo de un pastor que decía, mira, es como si el dueño de un rancho le dice a su caporal, mira, ve y átame a ese toro. Y el caporal no se mueve, nomás está diciendo, toro bravo yo te ato, toro bravo yo te ato. Ya le hubiera dado aquel hacendario una cachetada y decir, te estoy diciendo que vayas y lo ates. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso nomás de ato al demonio, ato al espíritu de enfermedad, ato al espíritu de cabeza? No sé si te has puesto a pensar en esto, mi hermano. Nunca te has puesto a pensar lo suficiente. ¿Cuántas gentes, cuántos evangelistas, cuántos pastores han atado al espíritu de narcotráfico y el narcotráfico sigue funcionando? ¿Cuántas veces has visto aquí en Nuevo León que han hecho, oye, una junta para orar por la ciudad, por el estado, para que se acabe la maldad? Y luego van y atan y la maldad sigue existiendo. ¿Cuántas gentes has escuchado que atan al espíritu de drogadicción y la drogadicción sigue existiendo? Hoy mismo, hermano, que está este coronavirus acá, ¿cuántos pastores has escuchado atar al coronavirus? Y luego prendes la tele y oye, hoy se murieron más de coronavirus. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas iglesias hacen cosas como esta? Salen a la colonia y declaran y echan fuera al enemigo, mientras que la colonia sigue con violencia, con sexo, con drogadicción, con alcohol, con pleitos. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Que no se nos dio autoridad para atar demonios. ¿Sí? Que no se nos dio autoridad tampoco de reprender demonios. Va junto con pegado, aunque la Biblia es un temita aparte. Reprender. Porque hoy también lo usan, no solo le dicen yo te ato, sino diablo inmundo te reprendo. Bueno, tampoco se ve en la Biblia que tengamos autoridad para eso. En la Biblia lo único que dice 2 o 3 veces, al único que se le ve con poder para reprender al diablo es a Dios mismo, a Jesús mismo. Por ejemplo, en Zacarías 3:1, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Eso es todo lo que estamos autorizados a decir. Si acaso, Jehová te reprenda. ¿Sí? Nosotros no podemos reprenderlo. A nadie se ve. Podrías ya haber leído y deberías de haber leído ya toda la Biblia completa y no viste ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés, ni a los ángeles. A nadie. Nunca nadie reprendió al diablo y nunca nadie dijo que podríamos reprenderlo. ¿Qué es lo que se ve en la Biblia? Otra vez, ¿a quién? A Jesús. Ah, claro que sí, hermano. Él es Jesús. Él sí puede reprenderlo. Él puede. ¿Sí? El diablo no te va a hacer caso a ti. El diablo solo obedece al hombre más fuerte, al que está arriba de él. ¿Sí? No, ya tú podrías reprenderlo, atarlo, y yo creo que el diablo solo se nos ríe en la cara. ¿Sí? Ay, diablo inmundo, te reprendo. ¿Y eso qué?
yo te ato. El diablo se ha de reír de nosotros, se ha de reír. Y en la Biblia se ve eso. En Mateo 7:22 se ven gente que dice que ató demonios, que echaron demonios, que hicieron milagros, tan solo para que Cristo les diga, pero no los conozco. ¿De dónde salieron? ¿Te das cuenta? Allá en Judas 1:9. Judas 1:9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Imagínate, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es lo que dijo el ángel, ¿sí? Ni siquiera él. Y hoy nosotros andamos, diablo inmundo, te reprendo, diablo inmundo, te reprendo. Y es una blasfemia, de hecho, si sigues diciendo ahí, sigues leyendo Judas 1. Blasfeman contra las cosas que no conocen. ¿Ok? Pero si acaso eso es lo que estamos autorizados a decir. Jehová te reprenda. Y Jehová, si Él quiere, lo reprenderá. Porque Él puede hacerlo. Porque Él es el hombre más fuerte que el diablo. Jesús es el hombre más fuerte. Nos dejamos impresionar, ¿sí? Nos dejamos impresionar por cualquier tipo que se la pasa gritando y gritando y gritando. Diablo inmundo, te reprendo. Y aquí viene uno de Matamoros, creo, que dice, no, esto no es para cualquiera. No, yo le hablo, le digo, a ver, dime tu nombre. Y el diablo le dice su nombre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A ver, salte fuera. Y el diablo sale fuera. Te repito, hermano, ¿alguna vez has puesto mucha atención, todos tus sentidos, a Mateo 7:22 y pensado en estas personas, en estos personas, porque no podemos encasillarlo solo en pastores, pero dice Jesucristo, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Piensa en ellos, medita en este verso, un minuto, hermano. ¿Qué estaba pasando ahí? Dice que echaban demonios. Sí, y Jesús no dice, no es cierto, no, sí los echaban. Pero si Jesús no los conoce, entonces ¿quién estaba haciendo eso? Dicen que hacían milagros, y sí los hacían. No es como tanto mentiroso que anda hoy. Ay, que cura dolores de estómago y esas cosas. No, eran milagros verdaderos. Jesús no está diciendo, no, eran mentiras, no, sí los hacían. Pero yo no los conozco, entonces no eran de Jesús. ¿Qué estaba pasando? El diablo metiéndose a las personas y luego el diablo usando a sus ministros disfrazados de ministros de justicia, y venía el ministro disfrazado y le decía al diablo, sales en el nombre de Jesús, porque otra vez, léelo ahí, dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Usaban el nombre de Jesús y los demonios salían. Y sí salían de verdad. Sí salían de verdad. El chiste es que estaba el diablo haciendo un show, como hoy está el diablo haciendo un show. Tú que vas a una iglesia pentecostal, ¿nunca te has preguntado por qué a las mismas hermanitas de siempre o a los mismos hermanitos de siempre les echan el demonio y luego vuelve el otro domingo? ¿Nunca te has puesto a pensar? Oiga, pastor, pregúntale a tu pastor, hermano, ¿que no le habíamos echado ya el demonio la semana pasada? No, sí, pero es que este es bien terco, este es bien difícil. ¿Sí? Y ahí está el pastor otra vez. Diablo inmundo, yo te ato, te desato, te contrato, te retrato y todo lo que termine en ato. Y ya ves a la hermanita, y, ay, no sé qué me pasó. Y el domingo otra vez viene para acá con el diablo. ¿Qué es lo que pasa? Hermano, lo que dice la Biblia literalmente. El diablo entrando y saliendo haciendo un show. Pastores creyendo que están ganando la guerra espiritual.
Cuando la guerra espiritual es otra cosa. La guerra espiritual es otra cosa. ¿Has oído las oraciones de esto? Dice, vamos a orar por ti hoy. Llámanos. Claro, si puedes mandar dinerito, mándanos, pero no, llámanos nada más. Bueno, ahorita vamos a dar la cuenta, pero ya, llámanos, vamos a orar por... Y al final del programa, Panchita que tiene cáncer, te declaro inoperable espíritu de cáncer. Juanita por sus hijos, declaro protección, declaro millares de ángeles a su alrededor. Juan Pérez que tiene diabetes, ato y reprendo toda diabetes en el nombre del Señor. Este que tiene coronavirus, ato el espíritu de coronavirus. Por Bob Esponja que tiene, oye, discúlpame hermano, pero hoy veía un video en YouTube de una pastorita que le estaban haciendo bromas, ¿no? Y le pedían oración por Bob Esponja y por Goku, y ella andaba reprendiéndole los demonios a Bob Esponja, a Federica Peluche que engañaba a su esposo y cosas así. Pero pues es risible, mi hermano. Yo no sé quién se puede creer esto, alguien que sea cristiano, no. Eso no es ni siquiera orar, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sabes lo que es orar? Es increíble la ignorancia en la que ha caído el pueblo cristiano. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo se nos ha metido esto al cristianismo? Vamos a orar. ¿Quieres que ore por ti? Sí. ¿Qué tienes? Cáncer. Espíritu de cáncer, yo te ¿De dónde rayos eso es una oración, hermano? Despierta, abre los ojos. ¿En dónde, en qué cabeza cabe que eso sea orar? ¿Sí? ¿Sabes que tengo la enfermedad de Parkinson? Lo declaro en infierno con cadenas perpetuas. Y la gente, oye, qué poderosa oración. Te declaro, te mando al fondo del mar y de ahí no saldrás enfermedad, sí, porque yo te lo ordeno. Oh, qué bárbaro. No es una oración, hermano. No es una oración. ¿Qué es una oración? Tienes cáncer, ¿sí sabes qué es una oración? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De dónde saca eso, pastor? Que así oró Jesús. ¿Sabes qué es una oración? Padre nuestro, que estás en los cielos, danos el pan de cada día, pero perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Cierto es que tengo cáncer, pero es más importante esto, mi Señor. Esa es una oración. ¿De dónde rayos alguien piensa que orar es? Juanito Pérez tiene diabetes. Diabetes, yo te ato, te reprendo. Espíritu de diabetes, yo te declaro inoperable en este mismo momento. Sales en el nombre de Jesús. ¿Dónde, mi hermano? ¿En dónde? ¿En dónde? Mira, vea la Biblia. Y hermano, yo callaría mi boca si me dices en dónde el Señor enseñó a orar así. ¿Okay? Hay que tener cuidado. Hay un pecado imperdonable. Pecado imperdonable. ¿No te da eso temor, amigo pentecostal? ¿No te da eso temor, pastor pentecostal? ¿No te da temor de que, oye, pero es que soy el mayor echador de demonios? ¿No te da temor lo que dice Mateo 7:22? Que Jesucristo te diga un día, no te conozco. Imagínate, la ignorancia es la que está haciendo esto. La ignorancia, la falta de lectura y de estudio de la Biblia. Claro que hay una guerra espiritual, pero no se gana así, no se pelea así. Sí hay una guerra espiritual, sí se nos manda vencer al diablo, ¿sí? De hecho, si tú ves allá Apocalipsis 2 y 3, cuando habla a las iglesias, dice, al que venciere, hay que vencerlo. Pero ¿cómo se vence al diablo? ¿Sí? ¿Cómo se vence? ¿Okay? Para empezar, mira cómo en la Biblia habla, alguien puede decir, pero mira, sí se ve en la Biblia endemoniados.
Sí, claro. Claro que se ve en la Biblia endemoniados. Pero no solamente estos que se metían y luego Jesús venía y con las manos en la cintura lo echaba afuera. Lo que dice la Biblia también es que, por ejemplo, en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le dice Cristo a los fariseos, y estos no se andaban revolcando, estos no echaban espuma por la boca, ¿sí? Pero eran posesión del diablo. Dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Dice en el 3:10, ahí adelante, en esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Es decir, ¿cómo actúa el diablo? Claro, ¿se mete a personas? Claro que se mete a las personas. De hecho, por eso estamos compartiendo estos temas. ¿Te acuerdas hace 2 semanas o 3 cuando hablamos del espíritu del anticristo? Se mete a las personas. Lo que leíamos ahorita en 2 de Corintios 11:4, recibes otro espíritu. ¿Qué decía en 2 de Tesalonicenses del anticristo? Se sienta en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios no son iglesias hoy, no son edificios. El templo de Dios somos las personas. Imagínate de lo que estamos hablando, el peligro, lo peligroso, hermanos, lo peligroso que es esto. Recibir otro espíritu. ¿El diablo posee personas? Claro que sí. Todo el que no tiene a Cristo tiene al diablo. Dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 en adelante. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Pero en los hijos de desobediencia está el espíritu del maligno. Ahí está claro, hay 2 espíritus, el espíritu del maligno y el espíritu de Dios, y ninguno puede estar vacío. O se tiene el espíritu de Dios o se tiene el espíritu del otro. Es así de sencillo. Sí, por eso es importante el tema. Por eso es importante. En Lucas 9:54, los discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dijo: ay, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Ok? Porque hay 2 espíritus, como leíamos ahorita en 2 de Corintios 11:4. ¿Ok? Eso es lo peligroso, mi hermano. Claro que posee, pero lo que sigue es: ¿para qué posee el diablo a las personas? ¿Para qué se mete a ellas? ¿Qué querrá el diablo? Entonces tenemos que estudiar la Biblia. Por ejemplo, si tú vas a Juan 10, ¿qué verías? Que el propósito del diablo es hurtar, matar y destruir, pero no hurtar dinero, ¿sí? Sino que quiere destruir, robar nuestra vida eterna, la que dice ahí Cristo, la vida en abundancia. ¿Y cómo lo hace? Porque dice la Biblia, ahorita leíamos Mateo 4, vino a mí el tentador. ¿Qué hace el diablo? Tienta. ¿Cómo más lo menciona la Biblia? Es el engañador. ¿Qué hace el diablo? Engaña. ¿Qué leíamos ahorita en Corintios 11, 2 de Corintios 11 y en Tesalonicenses? Se hace pasar por Dios. ¿Qué más dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4? Esconde el evangelio. Les ciega el entendimiento a los incrédulos. Eso es lo que dice la Biblia. No solo enseña como vimos en los tiempos de Cristo, que se metía en las personas y los revolcaba. Pero mira todo lo que dice la Biblia. ¿El diablo posee? Claro que posee. Pero no posee. Hoy la gente se ha quedado con tiene teología de la película del ¿cómo se llamaba? El anticristo, ¿no?
que aquella muchachita y echaba espuma por la boca y hacía ruidos raros y hasta giraba la cabeza 180 grados, 360 grados. La teología tiene que formarse de la Biblia. ¿El diablo se mete a las personas? Claro que sí, eso dice Efesios y eso se ve en los evangelios. ¿Y qué hacía en los tiempos de Jesús? Claro que los tiraba al piso. Hay un papá que viene a los discípulos y dice, es que se mete y lo quiere lanzar al fuego. El diablo quería hacerles daño. ¿Ok? Pero no solo eso. El diablo se mete ahí para tentar. El diablo está dentro de ti para engañar. El diablo se mete adentro de ti para hacerse pasar por Dios. El diablo se mete para que no les brille la luz del evangelio. Allá en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? ¿Qué dice del diablo? A los que les cae palabra el domingo o cualquier día dice, viene el diablo y ¿qué hace? La arranca. Pues todo eso es lo que hace el diablo. Imagínate qué diablo tan tonto sería cuando la Biblia dice que la serpiente es astuta. Si el diablo solo se mete y luego se mete a una persona y lo lleva a la iglesia. Oye, qué diablo tan tonto. Lo lleva a la iglesia para que el superpastor le diga, sales en el nombre, y sale. Pues ese diablo es un tonto. Ese diablo es un tonto, hermano. Se mete a las personas, las posee, y luego la persona viene a la iglesia y lo echan fuera. Pues ese diablo es un tonto. ¿Tú crees que el diablo es tonto? Si dice la Biblia. ¿Sí? Ahorita leímos 2 de Corintios 11:3, la serpiente con su astucia es astuta. La serpiente es astuta, es demasiado astuto. Entonces, ¿tú qué crees que hará, hermano? ¿Se meterá en personas y los revolcará? ¿O se meterá en personas y los hará equivocarse? Orar equivocadamente. Pelear la guerra espiritual equivocadamente. ¿Qué crees que hará el diablo? ¿Qué crees que hará? Imagínate, ¿no será esta una serpiente astuta que dice, ¿sabes qué? Pues me da flojera andar engañando de uno por uno. ¿Por qué no me meto mejor en un pastor? Y lo hago que engañe a todos. Es lo que dice 2 de Corintios 11. ¿Sí? Ministros de Satanás, disfrazados de ministros de justicia. No es maravilla si el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Te das cuenta? Claro que tenemos guerra, claro que la guerra es contra el diablo, pero la misma Biblia nos dice cómo se gana esta guerra. No se gana gritándole, no se gana atándolo, ¿sí? No se gana atándolo, se gana resistiéndole. Eso es todo lo que dice la Biblia. Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid. 2 de Pedro 5:8, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, imagínate que dijera aquí, átenlo, no, dice, resistid firmes en la fe. Así se le vence al diablo, resistiendo. ¿Y cómo se le resiste? Ahora tienes que ir a Mateo 4. ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo lo atacó? ¿Cómo lo atacó? Tentándolo. ¿Qué hizo Jesús? Resistió. Mira a Jesús en el desierto, Mateo 4, siendo tentado por el diablo, siendo atacado por el diablo. ¿Sí? ¿Qué hizo? Le machacó la cabeza. ¿Qué hizo Jesús? Lo reprendió siendo el único que puede reprenderlo. Lo ató, lo amarró y lo dejó ahí en el desierto para que se muriera de sed. ¿Qué hizo Jesús? Resistid. ¿Y cómo resistió? Con la palabra de Dios a cada tentación que registra Mateo 4. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. Y cuando el diablo le menciona el Salmo 91, Jesús responde, escrito está también.
Así se vence al diablo. Así se le gana al diablo. Pero para resistir al diablo, ¿cómo contestó Jesús? Escrito está. ¿Dónde sabía? ¿Dónde estaba escrito? En la Escritura. Desde luego. Es decir, ¿cómo se le vence al diablo? Con la Escritura. Con la Escritura. Si tú leyeras la Biblia, podrías distinguir los espíritus, a ver si vienen de Dios o a ver si no vienen de Dios. Si tú leyeras la Escritura, podrías resistir al diablo cuando dice, si eres hijo de Dios, declara que esa enfermedad se va. Descubrirías la voz de Dios y la voz del diablo. Distinguirías si una palabra viene de Dios o viene del diablo, pero no porque las diga un tipo con una Biblia en brazo, quiere decir que viene de Dios. Palabra de Dios para poder resistir al diablo. Con el diablo no se discute, no se habla, no se nos manda eso, solo se nos manda resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren Efesios 6, que es cuando habla de la armadura para resistir el día malo, que es el día del ataque del diablo. Mira, ojalá ahí lo tengas allá a la mano. Efesios 6, 14 al 18. Pero ya estamos por terminar, hermano. Te voy a repetir los celulares que hoy tenemos a tu disposición. Es el 811-077-7087. Y al terminar el programa, de ahí en adelante, también mi celular es el 818-252-8607. Para lo que gustes y mandes, mi hermano. Si tienes cualquier duda, háblanos, por favor. Si no se trata este programa de pelear, se trata de invitarte a leer la Biblia. No se trata de decirte que yo tengo la verdad. Jamás. Se trata de decir que la única verdad está en la Biblia y tú la puedes descubrir. No necesitas que nadie te la platique. Vamos, hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Dice Efesios 6, 14 en adelante. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si te fijas, esa es la armadura. Y todo lo que menciona es palabra de Dios. Dice, ceñíos con la verdad. Dijo Jesús, tu palabra es verdad. ¿Verdad? Después dijo el evangelio es la palabra de Dios. El escudo de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Te das? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es con la que se vence al diablo. Ponerse la armadura es vestirse la palabra de Dios. Vestirse de Jesucristo es esto, ¿ok? Es esto, la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, dice ahí en Efesios 4. Eso es, hermano, la palabra de Dios. Es hora de regresar a la palabra de Dios, porque efectivamente, mi hermano, tenemos un enemigo que ahorita leíamos, que anda alrededor rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí? Pero ¿cómo devorar? Es tragar, destruir. Pero ¿cómo devora? Sutilmente, ¿sí? Sutilmente. El diablo no se te va a aparecer así con cuernos colorados, no. Y luego va a pelear contigo físicamente y entonces tú le machacas la cabeza y ándele, no, mi hermano. El diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo se disfraza de ministro de justicia. El diablo ha abierto iglesias cristianas
Iglesias cristianas que dicen ahí, pásenle, aquí está el castillo del Salvador. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho el diablo, engaños doctrinales, mentiras, pero tomando la misma Biblia, torciéndola y usándola. ¿Sí? Por eso hay que leer la Biblia. Por eso hay que volver ahí a la palabra. ¿Sí? Para vencer al enemigo, para ganar en esta guerra. ¿Sí? La probabilidad de vencer al diablo es inversamente proporcional a la ignorancia. ¿Sí? Entre más ignorante eres más fácil presa del diablo. Entre más sabes de la Escritura, es más probable que puedas defenderte de los ataques del enemigo. Para eso es la palabra de Dios, para apagar los dardos del enemigo. ¿A qué se refiere Efesios 6? Las tentaciones. Contéstale, dile, insúltalo, engaña, quédate con ese peso. Eso es lo que hace el diablo. Así es la guerra, mi hermano. Así es la guerra. Imagínate, ¿qué le conviene al diablo? Meterse a una persona y ponerle los ojitos en blanco. Y luego que la persona haga, y luego el diablo adentro camina hacia una iglesia cristiana. Y luego llega el superpastor y le dice, ¿sales? Y el pobre diablo ahí salió. Y aunque eso fuera verdad, hermano, ni siquiera funciona así. Mira lo que dice Mateo 12:43. Mateo 12:43 en adelante. Dice que cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares secos. Y luego dice, volveré a mi casa. Y cuando llega está desocupada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿No es esto lo que está pasando ahí, hermano, en tu iglesia? Sale la hermanita, le echan el demonio y el otro domingo viene peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vienen 7 peores. Y ahora imagínate, el otro domingo le echa fuera otra vez el pastor. Y vienen 7 por 7, 49. Y la hermanita que se cree cristiana ya trae 49 demonios en 2 domingos, más los que se sigan acumulando. Ese es trabajo del diablo. Por eso, cuando la Biblia habla de atar, habla de el hombre más fuerte, porque él se queda a vivir adentro. La única forma de ser liberados, ¿sí? Hoy estas iglesias con sus engaños tienen equipos de liberación, ministerios de liberación, y la hermanita de liberación, y el grupo de liberación, y dice la Biblia en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesucristo es el que liberta, es cuando se es verdaderamente libre. No cuando el ministerio de liberación, no cuando el pastor de liberación, no cuando Virgilio Canales de liberación, no, mi hermano, cuando el Hijo te liberta, es cuando eres verdaderamente libre. Y luego, ¿sabes qué sigue ahí? Si tú has sido verdaderamente libre, dice Primera de Juan, que al que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Es decir, en esa iglesia, ¿quién sabe qué sucede? Que vienen demonios y demonios y demonios cada domingo, y los hermanos vienen peor de endemoniados, y el pastor sigue sacando a todos y ya no se da abasto. Por eso ya tiene ministerio de liberación y todos echan demonios y vienen más y vienen más. Pues no te das cuenta que los estás multiplicando por 7 cada domingo, pastor. El que tiene que libertar es el Hijo, ¿sí? Porque cuando el hombre fuerte guarda su palacio, dice Lucas 11:21 y 22, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todo
todas sus armas en que confiaba. Jesús es el hombre más fuerte. Nosotros no somos más fuertes que el diablo, pero nos dejamos impresionar por un pastor. ¿Cómo se hace una liberación, hermano? Predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Al diablo no se le dice, te ato. Cuando veas un endemoniado, que todos los tenemos cerca. Todo aquel que no tiene a Cristo tiene al diablo. ¿Cómo se lo sacamos? Predicando el evangelio. Por eso dice en 2 de Corintios 4, ¿qué hace el diablo? Cegar el entendimiento. El diablo es muy poderoso y le ciega el entendimiento, pero a la hora que a Dios se le antoje, que Él es el hombre más fuerte, entonces viene, lo ata, le da una patada y lo saca. Pero Él se mete a vivir adentro y entonces el maligno no te toca. Cristianos endemoniados, por el amor de Dios, ¿qué clase de ignorancia hay entre el pueblo cristiano? Cristianos endemoniados no pueden existir. Por el amor de Dios, lee tu Biblia. Hermano pentecostal, por el amor de Dios, lee tu Biblia. Y donde veas pastores gritando y echando demonios, huye de ahí. Huye de ahí. Dios te bendiga y nos escuchamos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Gracias por escucharnos. Y a mis hermanos de acá del Facebook, Dios los bendiga, un saludo y por acá nos seguimos viendo, hermanos. No hay de otra. No hay de otra hasta que el Señor nos levante el castigo. Saludos a todos.